Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El periódico inglés The Economist, una de las más prestigiosas revistas del mundo, sobre todo en materia de análisis, prevé que este año va a estar señalado por acontecimientos que son, dentro del criterio de la propia revista, dramáticos por la situación de las guerras y conflictos a nivel internacional y esa división multipolar donde americanos, estadounidenses, rusos y chinos y además los europeos tienen intereses fundamentales, sobre todo en el Medio Oriente, en África y en América Latina. Y precisamente titula que entre votos y balas está caracterizado el 2024 porque la votación del mundo, unos 80 países van a tener procesos electorales. Acabamos de ver precisamente lo que sucedió en Guatemala, donde afortunadamente se impuso el orden, la justicia y la democracia. Y recientemente, pues, en Argentina, por cierto, el presidente de Argentina, Milei, está presente en Davos, que es el centro y el encuentro más importante de los empresarios del mundo, de los gobiernos, de los jóvenes, de los empresarios y todos aquellos que tienen aportes a la economía y al desarrollo mundial en la perspectiva de lo que va a ser el año 2024, donde hay tres temas fundamentales. Por una parte, el tema de los conflictos y guerras, el tema armamentista. En segundo lugar, el problema de la miseria y la pobreza, con el tema de la migración, que ha creado problemas en todas partes. Y por último, el tema de la ecología, precisamente el secretario general de Naciones Unidas, que ya estaba en Davos, que es un pueblo pequeño de Suiza, donde se realiza el Foro Mundial, ha advertido precisamente de los conflictos entre Rusia y Ucrania, los conflictos en el Medio Oriente, el caso de Yemen, Palestina e Israel, y otros que en África se están desarrollando, y llama al mundo, sobre todo el secretario general, a la tranquilidad, a la paz. Precisamente sobre el tema ecológico y ambiental le dedicó un largo tema a la discusión, porque es el tema central de lo que va a pasar en los próximos años y fundamentalmente cómo emplear la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para el bien de la humanidad. Pero allí, naturalmente, el problema en Davos también fue la presencia del presidente Vladimir Zelensky. Advirtió precisamente Vladimir Zelensky que desde el foro de Davos, en ese pueblo suizo, que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, según él es un hombre predador y que perseguiría con la nación de su país, pero pidió a los socios sobre todo más recursos armamentistas, sobre todo el poderío aéreo, con lo cual podrían frenar la invasión rusa. Sin embargo, es una guerra que se ha prolongado y que continúa prolongándose, según los especialistas. Veamos el criterio del presidente de Ucrania, Zelensky. Discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Foro Económico Mundial de Davos. El mandatario se lanzó el martes contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien ordenó la invasión de territorio ucraniano en febrero de 2022. And I remind you that after 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. Y les recuerdo que después de 2014 hubo intentos de congelar la guerra en el Donbass. Había garantes muy influyentes en ese proceso, la canciller de Alemania, el presidente de Francia, pero Putin es un depredador que no se contenta con productos congelados. Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products. Zelensky insistió en su pedido de más medios aéreos para hacer frente a la invasión rusa, después de que en los últimos meses apenas se moviera la línea de frente. El presidente se reunió con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien prometió mantener el apoyo de Washington pese a las diferencias políticas internas en Estados Unidos. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió desde Moscú de graves consecuencias para Ucrania si la guerra continúa. No solo la contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Si eso continúa, la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. Putin condenó también los recientes ataques en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, que dejaron más de 20 muertos. Precisamente en varias oportunidades cuando éramos diplomáticos en Ginebra, asistimos a las reuniones de Davos en propia Suiza y veíamos allí en ese pequeño enclave en los Alpes, muy cerca de Austria y cerca de Liechtenstein, cómo 3.000 personas se reúnen para hablar del futuro del mundo. Por cierto, por América Latina van a estar presentes los presidentes de Argentina con una visión muy de derecha y Colombia dentro del socialismo clásico y tradicional, además de otros jefes de Estado
y por supuesto representantes de las juventudes, representantes de los empresarios, representantes de los gobiernos y grandes científicos del mundo que también aportan a este foro de Davos. Davos tiene ya más de 30 años celebrando la reunión cada año y por eso nuestro análisis de hoy en profundidad es sobre lo que significa Davos y el Foro Mundial que cada año se celebra en estos días en Suiza, donde van a estar presentes los jefes de Estado de más de 100 países, pero también la élite mundial de la economía y las finanzas. Veamos. Después vamos al corte. En Suiza, en Davos, se inició la gran conferencia mundial que cada año se realiza, donde están presentes las grandes economías del mundo, las finanzas, los grandes responsables de la política internacional y, por supuesto, los diplomáticos. Pero es el secretario general de Naciones Unidas quien da la primera observación sobre lo que el mundo representa en este 2024. El secretario general informó que hay una epidemia de impunidad en el mundo y donde la invasión rusa a Ucrania o la guerra en Gaza y Sudán, partes en conflicto ignoran el derecho internacional y las convenciones de Ginebra y muestran que el mundo está en una situación de crisis absoluta. Pareciera que a nadie le importa las víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños, que son asesinados o mutilados, bombardeados, expulsados de sus hogares y se les niega el acceso a la ayuda humanitaria. Esta impunidad, afirmó, es consecuencia de la fragmentación actual de la comunidad internacional, ante lo cual se requieren instituciones y marcos multilaterales y mecanismos efectivos de la gobernanza global. Pero también señaló el secretario general la importancia de Naciones Unidas, donde dentro del mundo multilateral, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas es uno de los principales exponentes. El secretario general también insistió en las reformas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otro de los pilares fundamentales del actual sistema multilateral, para evitar y resolver conflictos, reequilibrando las relaciones geopolíticas y dar a los países en desarrollo una voz proporcionada en el escenario mundial, porque en este Consejo de Seguridad tienen derecho a veto y permanencia 5 estados que son las potencias del mundo y eso no coordina con la democracia. Estados Unidos continúa siendo una de las potencias importantes junto a Rusia, China y la Unión Europea. El secretario de Estado, que es el canciller de los Estados Unidos, al referirse al Medio Oriente igualmente insiste en la necesidad de 2 estados, uno palestino y otro israelí, y además que la estabilidad en esa región, rota por el conflicto en Gaza, requiere que se avance hacia la construcción de un Estado palestino, pero también que este sea transparente, libre de corrupción y no opuesto frontalmente a Israel. Señaló que es importante el acercamiento entre el mundo árabe e Israel, que hoy en día están más preparados que nunca para tener una relación en términos de normalización e integración. De América Latina esperan el discurso de Javier Milei, quien fue electo presidente en Argentina, quien al aterrizar en Davos señaló que viene a plantear las ideas de la libertad a un foro socialista contaminado por la Agenda 2030. El presidente, como informa la prensa argentina, viajó en vuelo regular y ahorró casi $400.000 al erario público. En el otro extremo del modelo latinoamericano también asistirá el presidente de Colombia. Gustavo Petro asiste con varios miembros del gabinete y allí busca apoyo internacional para la transición de las economías ilícitas en los territorios excluidos colombianos hacia la oportunidad de una economía legal. Hablará sobre la potencia del continente en transición energética y riqueza de la biodiversidad y será uno de los ponentes en el evento a abordar el cisma norte-sur, que va a tocar la cooperación en estas regiones para ofrecer soluciones benéficas para los problemas más apremiantes de los países en desarrollo. En este encuentro mundial están participando cerca de 100 presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, organizaciones internacionales, socios del organismo, líderes de la sociedad civil, expertos, representantes de la juventud, emprendedores sociales y medios de comunicación. Se espera que la libertad, la democracia y la